Primera de Pedro 5, 8 y 9 nos dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta advertencia que nos das a través de ella, de que estemos alertas. Hoy te quiero pedir que nuestro corazón, nuestra mente, esté alerta a lo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, porque sé que es voz de Dios y no de hombre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diariamente recibimos noticias a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de que hay guerras, asesinatos, violencia, y todas las cosas parecen que van de mal en peor. Cuando vemos que pueblos se matan unos y otros y hay homicidios, asaltos, violaciones, pues todo está como en decadencia. Y parece que el odio va creciendo y las guerras van creciendo también. Y todo eso pasa en nuestro mundo caído, en lo natural, en lo que podemos ver. Pero en lo espiritual también se está llevando a cabo una guerra. Y esta es más peligrosa porque esta destruye y causa más dolor. Es mucho más peligrosa que la que nuestros ojos pueden ver. Y cualquiera de estas guerras nos pueden llevar a un punto de desesperación. Pero el peor de estas guerras, en el peor de los casos, es que la mayoría de las personas no están conscientes de que eso está pasando. No le damos importancia, parece que eso no va conmigo. Pero sí están sucediendo. Y el enemigo, que es un enemigo invisible, está atacando constantemente. Y por esa causa trae terribles efectos en toda la humanidad. Eso está sucediendo y eso se llama la guerra espiritual. Así que dile a la persona que está a tu lado: pilas ahí. Yo no sé cómo va a ser Santiago para trasladar esta palabra en inglés, pero en español es una expresión muy directa de que estés pilas, de que no te duermas, y así se llama la palabra de hoy. Yo les voy a traer un ejemplo. Ustedes saben que me gustan mucho los deportes. Hay una seña que quizás eso no lo sabe mucha gente, y aunque juega béisbol puede ser que no lo sepan. Pero el jugador que está en el campo corto, en el shortstop, que está en esta posición, tiene a tercera base de aquel lado. Y el bateador y el catcher están allá en el home, obviamente. El jugador que está aquí logra ver la seña que le da el catcher. Puede ser recta, que normalmente es un 1, o curva, que es un 2, o cambio, que es un 4. Cuando él ve la seña, él se tapa la boca para que el estadio y la televisión no lo vean, y el tercera base voltea a verlo a él. Y si él tiene la boca cerrada, quiere decir que es un picheo lento, que es una curva o que es un cambio. Pero si él tiene la boca abierta, quiere decir que es un picheo en recta. Usted me puede decir qué tiene que ver eso con lo que estamos predicando hoy. Quiere decir que cuando él le pone la boca cerrada y es un picheo lento y está bateando un derecho, el 80% de las veces el batazo va a salir por ahí. Porque como es un picheo lento, él le va a dar adelante. Y lo que el shortstop está tratando de decirle al tercera es: pilas, porque te van a tirar un picheo lento y lo más seguro es que bateen por allí. Eso es en el deporte. Si lo llevamos a nuestra vida diaria, los padres todo el tiempo están diciéndole a sus hijos: pilas, porque si te metes por aquí te puede ir mal, te puedes caer, te puede pasar algo. Y en lo empresarial, obviamente, los que van adquiriendo conocimiento, experiencia, le pueden ir diciendo a los otros: oye, tú sabes que yo hice este negocio y por aquí se me cerraron las puertas y este negocio no fue bueno, así que está pilas. Porque si tú haces esto, te puede pasar lo mismo que me sucedió a mí. Ahora, cuando regresamos a la palabra de hoy, la Biblia nos advierte de los engaños sutiles de Satanás.
Y por eso nos está diciendo pilas. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo delante de nosotros, el cual tiene como propósito debilitar nuestra fe y destruirnos totalmente. Podemos recordar la palabra cuando vamos al libro de Mateo en el capítulo 4, cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue llevado ahí y después de ayunar 40 días y 40 noches, obviamente tuvo hambre, porque era de carne y hueso. Y como le dio hambre, se acercó el tentador, el diablo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerde esta frase porque más adelante en la prédica la vamos a usar otra vez. Pero ¿qué pasa acá? Satanás, astuto, lo primero que va es contra la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si es verdad que eres el Hijo de Dios. Y yo sé que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, decimos que somos cristianos. Y cuando comienza a irnos un poquito mal, escuchamos una voz que nos dice: ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que oras? ¿Y eso que crees en Dios? Eso no pasa por casualidad. Eso no es una voz que llegó por casualidad. Es Satanás que sigue con su mismo libreto. Él va a atacar nuestra debilidad. Lo hizo con Jesús, siendo el Hijo de Dios. Y le dijo: dile a esta piedra que se conviertan en pan. Tenías 40 días sin comer. Tenía hambre y por ahí vino la tentación. Por eso es que el enemigo es experto en estudiar nuestra debilidad y meterse por ahí para tentarnos. Pero debemos resistir al diablo y resistir la tentación, porque fue lo que hizo Jesús. Los militares profesionalmente saben que los soldados se vuelven resistentes al enemigo cuando con frecuencia son atacados. Y mientras más son atacados, más se van fortaleciendo. Y a estas tropas se les llaman los soldados curtidos en batallas. ¿Por qué? Porque de tanto tener ataque, cada día van aprendiendo cómo resistir y cómo salir airoso. No huyen, sino que aprenden. Cada ataque de nuestro adversario está fortaleciéndonos. Aunque no creamos, sí nos está fortaleciendo. Y espiritualmente nos hace estar firme. Pero ahora tú me vas a ayudar a predicar. Dile que está a tu lado. Él va a atacar principalmente tu fe. ¿Y cómo lo hace? Sembrando duda. Si siembra duda y tú caes en la duda, tu fe comienza a mermar. Y por ahí le abrimos una puerta. Y entonces empieza a atacar tu salud, empieza a atacar tu economía, empieza a atacar tu matrimonio, comienza a atacar tus relaciones y siempre apuntando a que no logres alcanzar tus objetivos. Y cuando logra convencerte de que eso no es efectivo, pues ya tiene parte de la batalla ganada. El pensamiento es igual si crees en Dios o no. Es igual si vas a la iglesia o no. ¿Y sabe que en lo natural, o quienes en lo natural piensan de esa manera? El que es conformista, el que no tiene aspiraciones, el que no tiene meta. Si alguien comienza a ir al gimnasio y comienza a hacer ejercicio y comienza a verse bien, él va a seguir haciéndolo. Porque cuando lleguen las reuniones, a las fiestas, a los sitios de trabajo, le van a decir: oye, estás luciendo bien, ¿qué estás haciendo? Estás como más fuerte, más flaco. Pero cuando alguien se abandona y no quiere hacer ejercicio y comienza a engordar y ya no le importa tres pepinos lo que la gente piensa o diga, ¿qué importa? Yo soy así. Eso es lo que el enemigo trata de hacer en lo espiritual. Hacerte pensar que estar en las cosas de Dios es algo como que si lo quieres hacer, lo haces, y si no, da igual. Y él, mientras logre que ese pensamiento llegue a nosotros, él tiene parte de la batalla ganada. Pero Dios hoy te está redefiniendo, te está fortaleciendo como un verdadero hijo de Dios.
Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué no puedo tener paz en mi matrimonio? ¿Por qué las cosas están sucediendo de esta manera? ¿Por qué mi hijo está en tanta rebeldía? ¿Por qué? Y parece que eso nos choca todos los días con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Pero son las pruebas que nos van a dar una experiencia como hijos de Dios, porque nos va a fortalecer. Y si tu fe no flaquea, pues vas a tener éxito. Amén. Mucha gente, lamentablemente, se acuerda o cuentan con Dios cuando es el último recurso. Cuando ya lo han intentado todo y parece que nada da resultado. Entonces, que si acuerdan que hay un Dios, pues vamos a buscar de Dios, porque ya no podemos hacer nada más. Y lo tienen como el último recurso. Pero dile al que está a tu lado, Dios tiene que ser lo primero. Porque el enemigo quiere hacerte pensar que tú no necesitas de Dios. Y por eso dice, haz esto, busca lo otro, trata de resolver por ti. Y cuando ya no hay más nada que hacer, como que nosotros caemos en conciencia, y es que decidimos buscar de Dios. Pero el enemigo te va empujando hacia ese sentimiento. Cuando nosotros nos oponemos a los ataques del enemigo, él comienza a huir. Pero hay que hacerlo de una manera singular, que es haciéndole frente. No huyendo, sino haciéndole frente. No podemos permitir que él se trate de llevar lo mejor de nosotros. No podemos permitirle que como hijos de Dios, donde Dios nos ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a dar salud, que nos va a dar vida, que el enemigo nos trate de robar eso. Si Dios en su palabra ha prometido que vas a ser bendecido, pues tú tienes que creerlo. Pero el enemigo quiere quitarte esa parte de ti. Y por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Vamos a recordar lo que dice Efesios 6, 10, 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios porque estamos en guerra. Ahora, vamos a tener una lección sobre los leones. Porque Pedro compara a Satanás como un león. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta analogía. Lo que han estudiado en su estado salvaje al león, dicen que al león nunca se le puede dar la espalda. No se puede correr con el león atrás, porque como víctima estás listo. Los que han estudiado dicen que como los leones están acostumbrados a atacar a su víctima y este corre, ellos son poderosos y tienen el dominio. Pero los estudios han determinado que cuando la víctima se voltea y le hace frente al león, el león queda desconcertado, se confunde, dice, ¿qué pasó aquí? Si esto no era lo que yo estaba esperando. Y en muchos casos el león termina yéndose. ¿Por qué? Porque el animal le hizo frente. Esos pobres animales nadie le ha podido predicar y decirle háganle frente. Lo hacen por instinto. Pero cada vez que se voltean y enfrentan al león, el león también se aguanta. Y dice, espérate, yo no me esperaba que esto iba a suceder. Él se va a detener y quizás se va. Cuando tú como hijo de Dios te paras firme y le dices al enemigo, hasta aquí tú vas a pasar. Porque la palabra me dice que cuando yo te resisto, yo voy a tener victoria. No permito que tú pases de esta raya. Y cuando tú le digas eso al enemigo, el enemigo va a decir, epa, ¿y qué pasó con este? Que lo tenía dominado, que lloraba, que lo tenía comiendo en mi mano y ahora resulta que me está haciendo frente. Ese es el consejo que nos da hoy el apóstol Pedro, que debemos enfrentar al enemigo. Y tenemos que ponerlo en práctica. Resistid firmes en la fe. No es que se van a por ahí a estar llamando al diablo y retándolo, porque van a salir con un ojo morado. Es que cuando el enemigo venga con su ataque, tú sepas quién eres tú en Cristo. Que tú sepas quién eres tú
en el Señor y te pare firme, le diga, aquí hay un hijo, aquí hay una hija de Dios. Por eso es que ningún diagnóstico médico, nada negativo que venga a mi vida, yo lo voy a creer, porque yo he creído que el Señor me ha levantado y que el Señor me va a dar la victoria. Otra cosa interesante en los leones, por si acaso si tienen un ser como esto en sus casas, es que los leones pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y descansando. ¿Y sabe por qué? Porque está ahorrando energías para el momento que va a ir de cacería. Está recargándose, está pilas, está recargado. Y por eso está descansando. Y eso es una gran lección para nosotros. Porque muchas veces nuestro comportamiento es de que queremos pelear y decir y hablar y resolver y yo hago y no descansamos en el Señor. Deberíamos estar descansando en el Señor para cargarnos con su palabra, para cargarnos y llenarnos de Él, para que cuando venga el ataque del enemigo, pues podamos ir en cacería. Y no que el enemigo nos agarre cansados, frustrados, ansiosos, sin ganas de avanzar en la vida. En Efesios 6:12 nos advierte, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Así es lo que nos advierte. Pero tristemente nosotros gastamos energías en tantas cosas y no nos damos cuenta que nuestra lucha no es con el vecino, nuestra lucha no es con el esposo, nuestra lucha no es con la esposa, nuestra lucha no es con papá, ni con mamá, ni con el hermano, ni con el tío, ni con el socio. Nuestra lucha es contra potestades, contra malignas espíritus que son dominados por Satanás y quieren sacarte del propósito de Dios. Entonces la recomendación que nos da aquí el apóstol es que descanses en el Señor, llénate de Él, prepárate para esa batalla, porque vuelvo y repito, estamos en guerra espiritual. No es que, no, pastor, a mí no me va a pasar eso no le pasarán a ustedes, los pastores, los líderes. No, a cada hijo de Dios se le está viviendo una guerra espiritual. Lo que pasa es que unos son tan evidentes que se dan cuenta. Otros todos los días le van pasando cosas y no se dan cuenta que el enemigo está ahí, metiendo el dedo en la herida, tratando de sacarte del propósito de Dios. Pero tú inocente, no importa, mañana es un día mejor, positiva, mente positiva. No se trata de positivismo, se trata de confiar en Dios. La vida cristiana requiere que pelees la buena batalla, para que puedas terminar la carrera y mantenerte en la fe. ¿Para qué? Para que puedas recibir la corona de justicia que Dios te ha prometido cuando Él venga. Entonces, si la Biblia nos dice que en una batalla, tú no puedes estar en tu casa tranquilo viendo Netflix, esperando que nada te va a pasar. Cuando Dios te dice, estás en batalla, estás en guerra, tú verás si te quedas de inocente y no haces frente. Yo le estoy viendo la cara a ustedes y me dicen, sí, pastor, usted tiene razón, pero ¿cómo resistimos al diablo? Qué bueno que lo pregunta, porque ya lo vamos a hablar. Lo primero es que tienes que estar consciente que la fortaleza viene de Dios. No de ti, de Dios. Y cuando reconocemos que dependemos de Él, Él va a actuar a nuestro favor. Otra cosa que debemos hacer es que día tras día debemos leer su palabra y dedicar un tiempo para meditar en ella. ¿Se recuerdan que le dije que iba a tomar una parte de Mateo? Cuando el enemigo atacó a Jesús, la respuesta fue: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para tú ir en contra de los ataques de Satanás, tú tienes que ir a la palabra de Dios. No a tu sabiduría o a lo que tú estudiaste o a lo que tú trabajas o a lo que tienes en la cuenta del banco. No, eso no le importa a Satanás. Cuando tú vas con la palabra de Dios es donde Él va a tener que retroceder. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No es que yo digo aquí todos los domingos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar. No, como hijos de Dios debemos fortalecernos, debemos llenarnos de las cosas de Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que dice la Biblia? La lectura es
sumamente importante para el creyente. Es una necesidad, es un mandato, pero sobre todo es un deleite. Escuchaba cuando mi esposa decía: espero los domingos con ansia porque quiero estar en el lugar de la casa de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes esperan el domingo con ansia para ir a la iglesia, o dicen: pero ya el domingo ahí va a la iglesia, salimos a las 4 y ya mañana hay que ir a trabajar. Yo no sé cuántos tienen ese pensamiento. Pero si tú te deleitas en Jehová, Él va a conceder el deseo de tu corazón. Por eso es que debemos deleitarnos con leer la palabra. No es solamente, bueno, vamos a ver aquí qué dice la Biblia, sino es leerla y ponerla en práctica. Ahora, me voy a quitar los lentes un momentico. Tenemos que ser honestos, porque yo sé que muchos dicen: es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia. En mi día a día, en mi trabajo, en este sistema de sueño americano, a mí no me da tiempo de leer la Biblia. Y yo les digo: ¿sabes qué? Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes tiempo para prolongar el teléfono, yo sé que tú tienes tiempo para ver Instagram, yo sé que tú tienes tiempo para ver un juego, yo sé que tú tienes tiempo para hacer tantas cosas, para llamar, para hablar, para conversar. Y en el trabajo también tenemos tiempo muerto, porque aquí no vas a pasar las 8 horas. Siempre hay un tiempo que sea una hora del lunch. Hay un tiempo donde tú vas a descansar, donde hay un break. Entonces, decirle a Dios que no tengo tiempo de leer la palabra, yo creo que nuestro corazón no está mostrando honestidad. No es que no tengo tiempo, es que no quieres. Pero vuelvo y repito, una de las maneras de contrarrestar el ataque del enemigo es llenándonos de la palabra de Dios. Por eso debemos buscar espacio y tiempo para buscarlo de Dios, para que Él nos hable. Porque todo es cuestión de prioridades. Lo que realmente es importante para ti y lo que realmente puede ser vital para cada uno de nosotros. Otra cosa muy importante es que debemos postrarnos en oración ante su presencia. Un pastor decía: nada hace temblar tanto a Satanás como ver a un cristiano de rodillas. Lo pone nervioso, porque sabe que ahí tú estás en intimidad con el Padre. Porque la guerra es entre ellos. Y cuando tú buscas a Dios, a tu Padre, a tu Salvador, entonces el enemigo dice: está buscando al poderoso, al que me puede derrotar fácilmente. Porque este humanoide, este solo no va a poder conmigo. Pero cuando busca al Padre, ahí yo estoy en problema. Por eso es que debemos tener tiempo para orar. Entonces esto no se trata de lo que nosotros queramos pensar y hacer y resolver, sino de lo que la palabra de Dios dice. Debemos limpiar nuestra mente, debemos llenarnos de lo de Dios. Y voy a recordar el versículo que comencé leyendo: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Pero antes de eso, mira esto interesante que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5, pero ahora en el verso 5 al 7. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuidará de ustedes. ¿Y cómo va a cuidar el Señor de nosotros? Cuando nosotros nos humillamos bajo esa poderosa palabra, bajo esa poderosa mano. Y fíjense, yo le voy a poner un ejemplo. Diego, ven aquí un momentico. Si quieres dejar el teléfono allí, párate aquí enfrente de mí, por favor. Sí, párate ahí. Aquí está Diego, no le dé la espalda a la iglesia. Aquí está Diego, representándonos a nosotros como iglesia, como cristianos. Y aquí está la mano de Dios. Y él comienza a decir: bueno, Señor, yo quiero que me vaya bien, yo quiero hacer las cosas para agradarte, pero reconozco que muchas veces mi orgullo, mi forma de pensar, me hace actuar de una manera que no voy guiado por lo que dice tu palabra. Y ahí sigue la mano de Dios por encima de él.
Y en el momento que él comienza a humillarse, que él comienza a reconocer, esa mano comienza a cubrirlo. Pero ahora fíjense lo que pasa en esta situación. Arrodíllate como que vas a orar ahora que estás orando a tu Padre. Cuando tú comienzas a buscar en oración y reconocer que solamente Dios es el que te va a poder sacar de ahí donde tú estás y que te va a poder dar la victoria, entonces el Señor con su mano te toma y dice: aquí está mi hijo. Aquí está mi hijo que por mucho tiempo ha estado orando, pidiendo, clamando, y he visto su corazón. Entonces esa misma mano que en un momento te estaba cubriendo, ahora te levanta. Y esa mano te va a llevar al lugar donde tú estabas orando, donde tú estabas buscando dirección de Dios. Y la misma mano que te estaba cuidando es la mano que ahora te pone en el lugar de la bendición. Pero pasa algo interesante. Él está en este lugar de la bendición, pero la mano de Dios sigue estando por arriba de él. No quiere decir que ahora Dios, bueno, como ya recibiste la bendición, pues bueno, que te vaya bien y nos vemos en el cielo. No. Cada vez que nos humillamos, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que hacemos las cosas para agradar a Dios, dice que la mano poderosa de Dios va a estar encima de nosotros. Entonces, si tú hoy te puedes sentir que no tienes el abrazo del Padre, te puedes sentir solo, es porque no nos hemos humillado, es porque queremos hacer la cosa de nuestra manera, porque Dios con su mano está esperando ese momento para poder levantarte y para poder exhibirte y decirle a Satanás: lo atacaste, le diste con artillería pesada, le quitaste el trabajo, le quitaste la salud, le quitaste la familia, y es humillado, y ahora mi mano lo está levantando para poder recibir lo que yo le quiero dar. Entonces, cuando aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es donde dice que vamos a poder resistir. Mientras tú quieres hacer las cosas a tu manera y creyendo que te la estás comiendo, pues sigue haciéndolo. Pero la enseñanza es clara. Cuando nos humillamos al Señor, cuando hacemos lo que dice su palabra, es donde dice que esa mano nos va a levantar. Entonces, esto trae una gran conclusión, un gran resumen. No es culpa de nosotros, perdón, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque Él está ahí todos los días viéndonos. Pero ¿cuántas veces nosotros nos humillamos ante Él? A veces para hacer muchas actividades tenemos tiempo, pero para estar en comunión con el Señor lo pensamos 10,000 veces. Pero en el momento de la necesidad sí queremos que Dios nos resuelva rápido. Sí queremos que Dios esté ahí. Tu respuesta sé que va a llegar. Tu milagro sé que va a llegar. Tu sanidad sé que va a llegar. Pero la palabra nos da una advertencia. Sométanse a Dios. Estemos bajo su poderosa mano. ¿Y sabe qué es lo bonito de estar bajo la poderosa mano de Dios? Que cuando tú estás bajo la mano de Dios, Satanás no puede entrar ahí. Satanás no puede entrar porque está Dios. Mientras tú andas por ahí corriendo por todos lados y Dios está aquí, tienes puerta libre para que Satanás te zarandee y para que haga contigo lo que quiera. Pero cuando tú estás bajo la poderosa mano de Dios, ese no se atreve a acercarse. Porque Dios te está cuidando con la izquierda y con su diestra de poder le está diciendo: ven pues, ven, pagate. Ven, atrévete a meterte con un hijo mío. Entonces nos conviene estar sujetos al Señor. Nos conviene estar bajo su poderosa mano. Ahora, la manera más fácil de someterse al Señor es hacer lo que dice su palabra. No crear duda, porque lo que está escrito en la palabra de Dios es para que se cumpla en nuestra vida. Y
cada vez que te acerques a Dios, cada vez que tienes ese encuentro con Dios, ¿sabes qué pasa con tu carácter? Se parece más al de Él. Entonces cuando se parece más al de Él, cuando venga el tentador a atacar, ya tú lo vas a reconocer rápido. Ya no vas a esperar que te zarandee y te tiren en una cama para que reacciones, sino que dices, ya va, espérate, ya te reconocí. Te vas de aquí. Te reprendo en el nombre de Jesús y te vas. Y el enemigo va a tener que huir. Pero el carácter se forma a la medida que tú estés cerca de Dios, en intimidad. Eso es algo natural, común y lógico. Hay un refrán que dice que el que anda con un cojo al año cojea. He visto videos donde alguien va caminando, trotando, cojeando y el perro hace lo mismo. Si tú estás en intimidad con Dios y estás pegado con Él, el carácter de Dios va a ser reflejado en tu vida. Y mientras más carácter de Dios tengas, pues más bendecido vas a ser. Y ahí el enemigo va a tener que huir. Así que la palabra que Dios nos ha traído en este día es algo muy poderoso, pero es algo que tenemos que poner en práctica. No solamente es creer la palabra, es ponerla en práctica. Porque si no la pones en práctica, en este caso, la poderosa mano de Dios no se va a poder activar sobre nosotros. Sometémonos a Dios. Humillémonos ante Dios. Y Él, como dice la Biblia, en su tiempo, porque no es que vamos a empezar, mire Señor, ya tengo aquí 2 meses sometido bajo tu poderosa mano. ¿Y qué pasó pues? Por eso la palabra te lo dice claro, en su tiempo. Puede ser que uno sea 1 mes, puede ser uno que sea 2 años. Todo depende de lo que el escultor necesite sacar para que eso pueda brillar y ser hermoso. Mientras más seamos de barro, más rápido nos van a moldear. ¿Qué significa ser de barro? Tener un corazón humilde. Ya deja de estar con tantas lógicas y explicándole tantas cosas a Dios. ¿Y qué yo voy a hacer? Y un día, y si está bien, y yo me voy a poner a cuenta. Estás perdiendo el tiempo. Sométete bajo la poderosa mano de Dios. Y el enemigo va a tener que huir. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque me complace poder predicar lo que la palabra de Dios dice. Ayúdanos, Señor, a poder someternos bajo tu poderosa mano para poder resistir el ataque del enemigo. Sabemos que estamos en una guerra constante, donde el enemigo quiere destruirnos, donde el enemigo quiere robarnos la fe. Pero sabemos que cuando estamos pegados a ti vamos a tener la victoria. Así que yo pongo este tiempo en tus manos y te pido por cada hombre y por cada mujer que en su corazón decida a partir de ahora vivir una vida conforme a ti. En el lugar correcto, donde tú dirijas cada uno de sus pasos. Y dice la palabra de Dios que nuestra vida no va a ser fácil, que vamos a seguir teniendo problemas, pero tú, cuando estás a nuestro lado, siempre vas a salir a defendernos. Así que ayúdanos, Señor, a no pelear tanto con la lógica, con nuestra sabiduría, y que podamos entender un principio simple de someternos a lo que dice tu palabra. Porque somos nosotros los que nos beneficiamos con recibir la bendición que viene de ti. Así que pongo este tiempo en tus manos, te doy gracias porque hoy podemos estar reunidos aquí como iglesia y recibir esta palabra de ti. En el nombre de Jesús oramos y lo creemos. Amén, amén y amén.